Hola, soy Juan Carlos Guerrero y os voy a explicar un método muy sencillo de aprender para resolver cualquier tipo de problema sobre rentas financieras. En este vídeo solamente vamos a ver las rentas constantes. Las rentas variables, que igualmente se puede aplicar este método, lo veremos en otro vídeo. Puedo aseguraros que yo ya lo he puesto en práctica con mis alumnos y el éxito ha sido rotundo. Bueno, pues empezamos con la primera idea que debemos tener en cuanto a este método. Debemos conocer, como seguro que conocéis, puesto que si estáis trabajando ya con rentas, tenéis que conocer esta fórmula, la fórmula fundamental del interés compuesto, que es la que yo llamo fórmula del montante o fórmula del capital final. Con esta fórmula lo que se pretende es calcular el valor de un capital que tenemos con vencimiento en cero. Queremos saber cuánto vale en el momento n. Pues bien, a través de esta fórmula nosotros podemos calcular el valor C sub n. O igualmente, si tenemos el valor C sub n y queremos calcular el C sub 0, igualmente podemos hacerlo con la misma fórmula, que despejando ya obtenemos la que tenemos aquí más abajo. Bueno, esto es fundamental, porque esta herramienta, esta fórmula, la vamos a estar usando continuamente. Bien, vamos a pasar al segundo paso. En el segundo paso, nosotros vamos a calcular el valor actual de una renta unitaria. Bueno, como ya sabéis, una renta, o como debéis saber, una renta es una sucesión de capitales con vencimientos en cada periodo un capital. Esta renta que he puesto aquí tiene una característica fundamental y es que es de 1 euro. Es decir, la cuantía de los términos de esta renta son de 1 euro, todos son de 1 euro. Por eso se llama renta unitaria, renta unitaria. Y lo que vamos a hacer es calcular el valor que tiene esta renta en el momento cero. Eso significa calcular el valor actual. Por tanto, valor actual de una renta no es otra cosa que el valor que tiene toda la renta en el principio del primer periodo. Al principio del primer periodo. Bueno, pues en el caso de una renta unitaria, nosotros para calcular ese valor actual, lo que haríamos sería actualizar cada uno de estos capitales, cada uno de estos euros, al momento cero. Lo actualizaríamos con la fórmula del montante que hemos visto anteriormente. Entonces este euro lo multiplicamos por 1 más i elevado a menos 1 y ya tendríamos su valor en el momento cero. Este lo multiplicaríamos por 1 más i elevado a menos 2 y lo tendríamos valorado en el momento cero. Si así lo hacemos con todos los euros y los sumamos todos, obtendríamos el valor actual. Bueno, pues al sumarlos todos, algebraicamente se puede demostrar que el resultado que nos da es este. Yo no voy ahora mismo, por cuestiones de tiempo, no voy a desarrollar esa deducción matemática. Bueno, pues lo que sí sabemos es que el valor actual de una renta unitaria se puede calcular con esta fórmula. 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. I es el tipo de interés que se aplica y la n es el número de términos de que se compone la renta. Y como veis, el icono que utilizamos para designar este valor actual es con la A minúscula, la n, que es el número de términos que tiene la renta, y la i, que es el tipo de interés. Bueno, pues esta fórmula es una fórmula que nos tenemos que aprender de memoria, porque igual que la fórmula del montante que hemos visto y esta fórmula, son las dos fórmulas que nosotros vamos a utilizar siempre en todos los cálculos de todas las rentas. Vamos a continuar. Vamos a calcular el valor actual de una renta pospagable. Ya no es una renta unitaria, ya es una renta de término C. Es una renta, como veis, pospagable, puesto que cada capital se paga al final de cada periodo. Este capital C corresponde al primer periodo. Este segundo capital corresponde a este periodo, que es el segundo, y se paga al final, y así hasta el último.
Bueno, pues ¿cómo calculamos el valor actual de una renta postpagable de término C? Pues muy fácil, por lógica. Si la de término 1, un euro, es a su NI, evidentemente nosotros ese a su NI lo podemos calcular, como ya sabemos, con esta formulita que nos tenemos que saber de memoria. Pues una renta si es de término C, pues el valor actual se multiplicará también por C. Es decir, en definitiva, que el valor actual de una renta postpagable lo que vamos a calcular es multiplicando C por A su N. Bien, esto veis es fácil. Esto es lo que se enseña en cualquier otro método. Pero para mí lo importante de aquí no es ya esta fórmula en sí, que es una fórmula que no tenemos por qué sabernos de memoria, pero en fin, que a base de utilizarla en problemas no la aprenderemos. Lo importante en este método que yo estoy explicando es que cuando nosotros calculamos el valor actual, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es calcular el valor que tiene la renta en el momento cero. Es decir, toda la renta vale en el momento cero esta cantidad. Con lo cual, si lo representamos gráficamente, lo que nos queda es que vamos a tener ahora, en lugar de una renta, tenemos un capital con vencimiento en cero. Toda la renta la hemos sustituido por un solo capital, que se llama A su NI. Bueno, le podríamos haber llamado H, X, P. Pero lo importante es que hemos sustituido toda la renta, es decir, una sucesión de capitales, la hemos sustituido por un solo capital, A su N, y que tiene vencimiento en el momento cero. Bien, a partir de esa idea vais a ver cómo vamos a calcular las distintas rentas. Vamos continuando para calcular ahora el valor final de una renta postpagable. Nos piden, sobre una renta postpagable, calcular su valor final. Bien, el valor final lo llamamos S su NI. Esto significa que el valor final es el valor que tiene la renta en el último periodo, al final del último periodo. Ese es el concepto de valor final. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, calcular cuánto vale la renta en este momento. Bien, nuestro método dice que lo primero que tenemos que hacer es detectar la renta postpagable. La renta postpagable, que ya sabemos que es esta, porque esta renta es postpagable, y calculamos, y lo que vamos a hacer siempre, lo que vamos a hacer es calcular el valor actual, el valor en el momento cero. ¿Cómo lo calculamos? Ya lo hemos visto antes, en el anterior cuadro. Lo calculamos con esta fórmula, multiplicamos el término por A su NI, por el valor de la unitaria, el valor actual de la unitaria, que esa fórmula ya no la sabemos de memoria y no, por no ser repetitivo no la pongo aquí. Bien, pues cuando hayamos calculado este A su NI, ¿qué es lo que habrá ocurrido? Pues sencillamente que nosotros nos habremos situado en esta posición, es decir, habremos calculado el capital que sustituye a la renta anterior. Pero esto no es lo que nos piden, es el primer paso que damos, pero no es lo que nos piden es el valor en el momento S su N, es decir, en el momento N, perdón. Nos piden este valor. Bueno, pues, ¿cómo pasamos desde este valor a este? Con la fórmula del montante, muy fácil, lo he dicho antes. Aquí tenemos un capital y queremos saber cuánto vale el capital aquí. Fórmula del montante. Nos cogemos nuestra fórmula del montante, que es C su n igual a C su 0 por 1 más elevado a n. Es decir, que este valor, que sería el C su n, recordad, este valor sería el C su n, será igual a C su 0, que el valor C su 0 sería este, multiplicado por 1 más elevado a n. Es decir, que el valor final de esta renta postpagable es igual al valor actual por 1 más i elevado a n. De esta forma nosotros calculamos el valor final. Es decir, para calcular el valor final, primero hemos calculado el valor actual y después lo hemos multiplicado por 1 más i elevado a n. De esa forma ya tenemos calculado lo que nos pedía. Bien, vamos al valor de una renta prepagable. Para el valor actual se utiliza este icono, que es igual que para la postpagable, pero a la le ponemos una diéresis.
A su NI con la diéresis sería el valor actual de una renta prepagable. Y si es la S con la diéresis sería el valor final de la renta prepagable. Bien, una renta prepagable es una renta en la que los términos se pagan al principio de cada periodo. Por eso, la característica que define a una renta prepagable es que en el momento cero ya tenemos el primer capital. En el momento cero ya tenemos el primer término. Y también veremos que en el último periodo, pues en el momento n no se paga nada porque se paga al principio, en el momento n-1. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bien, lo que nosotros hacemos, como siempre he dicho, es detectar la renta postpagable. ¿Cómo la detectamos aquí? Si es una renta prepagable. Muy sencillo. Nosotros, la renta postpagable vendría aquí. La renta prepagable vendría aquí. Esta sería la renta prepagable. Aquí, imaginariamente, continuaría la recta hasta el -1. Es decir, esta sería la renta, dibujada la renta postpagable. Bien, una vez que nosotros hemos visto la renta postpagable en el diseño, en el dibujo, calculamos su valor actual, que esa fórmula sí la conocemos, C por A sub NI, por el valor actual de la unitaria. Una vez que lo hemos calculado, nosotros lo que hemos hecho ha sido calcular el valor actual de la renta en ese punto. Nosotros cogemos, sabiendo n, cuántos son, sabiendo el tipo de interés, calculamos. Y hemos calculado. En este momento hemos sustituido la renta que nos han dado por su valor en el momento -1. En este momento. Es decir, nosotros lo que hemos hecho, para que no nos perdamos, es calcular A sub NI, pero en este momento. Y tenéis cuidado porque lo que nos piden es el valor actual de la prepagable. Pero el valor actual de la prepagable, es en el momento cero, es decir, es aquí. No hemos terminado todavía. Bueno, ¿cómo calculamos esto? Como siempre, siempre lo hemos hecho así hasta ahora y siempre lo haremos así desde ahora en adelante, con la fórmula del montante. Yo tengo el valor del capital aquí, calculo con la fórmula del montante, calculo el valor del capital en el momento cero, es decir, un periodo después. Luego yo me cojo mi fórmula del montante, que la tenemos aquí, y digo que el valor de la prepagable, que es esta, que sería el C sub n, sería igual al C sub 0, que sería el valor de la postpagable, que yo ya lo he calculado antes, multiplicado por 1 más i elevado a n, pero n es el número de periodos, el número de periodos es 1, por eso aquí es 1 más i elevado a 1. Con eso he obtenido el valor de la prepagable. Bien, ¿y si nos piden el valor final de la prepagable? Pues si nos piden el valor final de la prepagable, hacemos lo mismo. Es decir, si nos piden el valor final de la prepagable, ya sabemos que lo que nos están pidiendo es el valor de la renta en este momento. El procedimiento siempre es el mismo. El procedimiento es, yo detecto la renta postpagable, que es esta. Una vez detectada, calculo el valor actual, que es el valor actual en este momento, con esta fórmula C por la unitaria. Una vez que yo he calculado A sub NI, que lo tengo situado ya en el momento -1, pues con la fórmula del montante calculo el valor final. Es decir, una vez que ya tengo A sub NI, vamos a ponerlo para que lo veamos mejor. Una vez que tenemos el A sub NI, esto es lo que yo he calculado antes, vamos a ponerlo así. Una vez que yo he calculado el A sub NI, ya tengo un capital. Y lo que quiero calcular es el valor final, que es en el momento n. ¿Cómo lo calculo? Con la fórmula del montante. Es decir, yo cojo mi fórmula del montante, en la que C sub n va a ser el valor en este momento, es decir, el capital final, y el capital inicial es el valor actual A sub NI. Bien, con este A sub NI, C sub 0
calculo el valor final. Lo tenemos aquí, en el que vemos que el capital final, C sub n, es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a n. Pero fijarse, pongo n más 1 porque lo que tengo que hacer es contar los periodos que hay desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí hay n más 1, puesto que si desde aquí hasta aquí hay n periodos, desde el momento 0 hasta el momento n hay n periodos, como hay uno más, sería n más 1. Por eso el valor final de una prepagable lo calculo multiplicando el valor actual de la postpagable por 1 más I elevado a n más 1. Y de esta forma calculo el valor final de una prepagable. Bien, vamos a seguir, que ya esto poco a poco se va a ir convirtiendo en repetitivo, porque siempre es igual. Por eso digo que es un método muy sencillo. Vamos a ver las rentas anticipadas. Una renta anticipada es una renta en la que al principio hay una serie de periodos en los que se paga el término C y después a continuación hay una serie de periodos en los que no se paga nada, para finalmente calcular el valor final de la renta. Por eso nosotros vamos a calcular el valor final de una renta anticipada. El valor final de una renta anticipada, que sería el valor que tiene la renta en este momento. Bien, procedimiento. Una vez dibujada, una vez sabiendo qué es lo que tenemos que calcular, vamos a detectar la renta postpagable, la renta inmediata postpagable, que sería aquí. Yo aquí la veo, aquí la tenemos, la renta postpagable. Una vez que yo tengo la renta postpagable, le calculo su valor actual. Esto siempre es igual en todas las rentas, sea del tipo que sea, siempre hacemos lo mismo. Detectamos la renta postpagable, la inmediata postpagable, y una vez detectada calculamos su valor actual. Calculamos su valor actual, que es en el momento 0. Lo calculamos con esta fórmula, que ya la sabemos, que es C por el valor actual de la unitaria, y una vez que lo hemos calculado, realmente lo que hemos hecho, como veis aquí, lo que hemos hecho no es otra cosa que sustituir, sustituir todos los capitales por uno solo, en el momento 0, que vence en el momento 0. Pero claro, a mí me han pedido el valor en este momento, el valor final en este momento. ¿Cómo lo hago? Como siempre, con la fórmula del montante. Este sería el C sub 0 y calculo el C sub n. ¿Veis? Aquí tenemos el A sub ni, que va a ser el C sub 0, lo vamos a calcular, como ya he dicho, por esta fórmula. Con esta fórmula, este sería el C sub 0, que es el que yo he calculado antes, y el que voy a calcular es el C sub n. Entonces el valor final es el valor actual de la postpagable multiplicado por 1 más I elevado al número de periodos. Cuidado, ¿cuántos periodos hay desde aquí hasta aquí? Pues hay n más h. Porque son n más h, pues serían n periodos en los que se paga término y h periodos en los que no se paga. N periodos en los que se paga término, repito, y h periodos en los que no se paga. En total son n más h. Bueno, pues como podéis haber visto, nosotros hemos llegado a una conclusión de una fórmula que realmente no es una fórmula que nos tengamos que aprender. Nosotros lo que nos tenemos que aprender es el método que se va a aplicar siempre en todas las rentas, sean del tipo que sean. Vamos a ver ahora las rentas diferidas. La renta diferida se caracteriza porque, en primer lugar, hay una serie de periodos en los que no se paga nada y después hay periodos en los que se paga una cuantía en cada uno de ellos. Y lo que vamos a calcular es el valor actual. Vamos a calcular el valor actual, que es el valor del capital, que sustituye a todos los capitales en el momento 0. ¿Qué es lo que hacemos? Repito, siempre lo mismo, siempre lo mismo. En primer lugar, detectamos la renta inmediata postpagable. ¿Qué es esta?
Una vez que la hemos detectado, calculamos su valor actual. El valor actual es el valor que tiene en el momento cero, que es multiplicar C por el valor de la unitaria. Ya tenemos el valor en el momento cero, es decir, que hemos sustituido todos los capitales por uno solo, pero que vence en este momento. Eso no es lo que nos piden. Lo que nos piden es el valor de la renta en este momento. Nos están pidiendo el valor en este momento. ¿Vale? Bueno, pues con la fórmula del montante vamos a calcular el valor de este capital en el momento cero. Vamos a ver cómo se haría. Pues una vez que ya tenemos el capital que hemos dicho, que hemos calculado, y queremos saber ahora cuánto vale aquí, lo que nosotros hacemos es aplicar la fórmula del montante, donde C sub n, en este caso, C sub n es el valor que conocemos y C sub 0 es el valor que vamos a calcular. Luego, de aquí ya sabéis que C sub 0 es igual a C sub n por 1 más i elevado a menos n. Es decir, que lo que hacemos es plantear, como veis, esta fórmula en la que el valor actual de la diferida es igual al valor actual que nosotros hemos calculado de la renta inmediata pospagable multiplicado por 1 más i elevado a menos n. Lo que pasa es que n en este caso es el número de periodos que transcurren desde este momento cero al momento d. En este periodo de tiempo transcurren d periodos. Son el número de periodos que no se paga nada, porque los n periodos eran los periodos que había desde aquí hasta aquí. Bueno, pues de esta forma, veis, hemos calculado fácilmente, igual que cualquier otro tipo de renta, el valor actual de una renta diferida. Bien, vamos ahora a ver el valor actual de una renta perpetua. Bien, cuando hablamos de una renta perpetua, es una renta que no tiene último término. Es decir, el número de términos es infinito. Eso es lo que define a una renta perpetua. Si queremos calcular el valor actual, bueno, el valor actual se calcula con la fórmula que ya conocemos de un principio. Pero claro, el problema es la n, que no tenemos un dato. En cualquier otro problema, de cualquier otro tipo de renta, sabemos que la n es un número. Sustituimos la n por su número y resolvemos. Pero aquí la n es un infinito. Bueno, cuando la n es infinita, lo que tenemos que hacer es aplicar la teoría de límites y en lugar calculamos el a su infinito i, es decir, en lugar de a su ni sería a su infinito i. Y como veis, es un límite cuando n tiende a infinito, que consiste, este límite es muy fácil de calcular porque la n se sustituye por infinito y cualquiera que haya visto límites sabe que 1 más i elevado a menos infinito, es decir, un número elevado a menos infinito es igual a 0. Es decir, esta expresión, ¿vale?, es igual a 0. Bueno, pues si esto es igual a 0, nos queda, como podéis ver, que a su infinito i es igual a 1 partido i. Es decir, el valor actual de una renta perpetua unitaria es 1 partido por i. Luego es más fácil incluso que una renta temporal. A partir de aquí, si nos plantea una renta perpetua, todo nos da igual porque aplicaremos el mismo método que hemos venido aprendiendo hasta ahora. No voy a repetirlo porque sería muy repetitivo. Siempre, repito, es siempre realizar lo mismo. Yo, resumiendo, quiero decir que este método se basa en lo siguiente, y ahora lo voy a decir, en lugar de haber empezado con esto, podría haber empezado explicando en qué consiste el método, pero he preferido que primero veáis cómo lo he ido yo calculando y ahora veáis de forma resumida cuál es el método. En el método siempre, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es representar gráficamente la renta. Una vez que hemos representado gráficamente la renta y qué es lo que nos piden, nosotros tenemos en primer lugar que detectar la renta inmediata temporal pospagable, que es esta renta que veis aquí. Esta renta es el formato de renta a la renta pospagable.
la tenemos que detectar. Una vez que la hemos detectado, en segundo lugar calculamos el valor actual de esa renta, que sabéis que es multiplicar el término por el valor actual de la unitaria. El valor actual de la unitaria es una fórmula que nos tenemos que aprender de memoria. Una vez que hemos calculado el valor actual de esa renta postpagable, lo que hemos hecho ha sido sustituir la renta por ese capital en un momento cero, en este momento cero. Una vez que lo tenemos aquí, una vez que estamos ya en esta situación, nosotros ahora lo que hacemos es que vamos a calcular si lo que nos piden está aquí, pues con la fórmula del montante multiplicamos el capital inicial por 1 más i elevado a n. Capital inicial sería el a sub ni. El capital inicial sería este a sub n. Lo multiplicamos por 1 más i elevado a n, siendo n el número de periodos que hay desde este momento hasta el momento en que nos piden. ¿De acuerdo? Ahora bien, puede ocurrir que lo que nosotros hayamos calculado, el valor actual que hayamos calculado, esté situado aquí. Bueno, pues entonces significa que esto es el C sub n. Significaría que este es el C sub n. Sabiendo que este es C sub n, calcularíamos el momento cero, que sería multiplicando C sub n por 1 más i elevado a menos n, siendo n el número de periodos que hay desde este momento a este momento. Cuidado, no confundamos la n con la n de número de términos. En este caso la n es el número de periodos que hay desde el momento que nos piden hasta el momento que nosotros ya conocemos y hemos calculado previamente. Bueno, pues este es, en resumidas cuentas, el método tan simple y tan sencillo con el que podemos calcular cualquier tipo de renta constante. En un vídeo posterior explicaré las rentas variables, pero será muy repetitivo porque prácticamente será igual que el procedimiento que hemos seguido con este método. Bueno, pues espero que este vídeo explicativo os haya servido para aprender cómo se resuelven las rentas. Y como ya he dicho, lo he puesto en práctica con mis alumnos y los resultados siempre han sido muy buenos, a pesar de haber contado con muy poco tiempo para explicar el tema de las rentas. Bien, quiero ahora que veáis un ejemplo numérico para que se vea cómo se aplica la teoría de rentas que hemos visto o que estamos viendo en este vídeo. Vamos a suponer que nos piden que calculemos el precio al contado de un coche para un tipo efectivo mensual del 1% que hemos adquirido hoy y por el que tengo que realizar los siguientes pagos. En primer lugar, tengo que pagar 6.000 euros dentro de 2 meses. Y en segundo lugar, tengo que pagar 1.000 euros mensuales durante un año, es decir, una renta de 1.000 euros mensuales durante un año, pagando el primero dentro de 6 meses. Bueno, pues para calcular el valor del coche al contado, lo que tenemos que hacer es calcular el valor en el momento cero, el momento de hoy, de estos dos apartados. En primer lugar, los 6.000 euros y en segundo lugar, la renta de 1.000 euros. Bueno, para los 6.000 euros tenemos que esos 6.000 euros vencen dentro de 2 meses. Lo que hacemos es calcular estos 6.000 euros cuánto valen en el momento cero. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula del montante. La tenemos aquí. En este caso el capital inicial sería el capital C sub n, el capital final, por 1 más i elevado a menos n. Sustituimos el capital 6.000, el tipo de interés es el 0,01, ya nos lo dan en tipo mensual, nos dicen que es tipo de efectivo mensual, luego por tanto no tenemos que hacer cambios, elevado a menos 2 porque es el tiempo que transcurre desde el capital inicial al capital final. Y nos sale 5.881, es decir, pagar 6.000 euros dentro de 2 meses es igual que pagar 5.881,78 en el momento actual. Bien, pues procedemos a hacer ahora lo mismo, a calcular el valor actual, pero con la renta. Mira, la renta es de 1.000 euros
mensuales durante un año, es decir, se pagan 12 pagos de 1.000 euros, pero el primero se paga dentro de 6 meses. En la representación que hago aquí, veis que el primer pago es este, 1.000 euros dentro de 6 meses. Si esto es hoy, dentro de 6 meses, estará en esta posición. Aquí se pagan los primeros 1.000 euros y a partir de aquí iremos pagando 1.000 euros todos los meses. Así realizaremos 12 pagos. Desde el momento 6 al momento 17 hay 12 pagos. Ya tenemos representada la renta. ¿Y qué es lo que nos piden o qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular el valor de la renta en este momento, en el momento 0. Es lo que tenemos que calcular. Bueno, pues vamos a calcular el valor actual de esta renta, que como vemos es una renta diferida. Bueno, pues independientemente de que sea una renta diferida, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre, en nuestro método, en primer lugar, detectar la renta pospagable, la inmediata pospagable, que es esta. Y una vez detectada, calculamos su valor actual. El valor actual, que cuando lo calculemos, que es multiplicar el término 1.000, lo multiplicamos por A su NI, lo tenemos aquí la fórmula, multiplicamos 1.000 por el A su NI y nos da 11.255. Este valor de 11.255 que hemos calculado es el valor que tiene la renta de 1.000 euros en este momento, en el momento 5, que es el valor actual de la renta pospagable que hemos detectado. Bien, una vez calculado este valor actual, como ya sabéis, pasamos a la fórmula del montante. Con la fórmula del montante, nosotros vamos a calcular el valor aquí, que es lo que nos han pedido. Es decir, nosotros estos 11.255 vencen en el momento, aquí tenemos en el momento 5, por eso lo tenemos aquí dibujado, 11.255. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular, a partir de esta cantidad, calculamos el valor en el momento 0. Como lo hacemos con la fórmula del montante, el capital C sub 0 igual a C sub n por 1 más i elevado a menos n. Siendo n el tiempo que transcurre entre los dos capitales, desde aquí hasta aquí, es decir, 5, son 5 meses lo que transcurre entre aquí y aquí. Luego 11.255 multiplicado por 1,01 elevado a menos 5, nos da 10.708,82. Con lo cual el valor actual de la renta de 1.000 euros es 10.708. Estos 10.708 sí que es verdad que se corresponden con el valor en el momento 0. Bueno, pues una vez que tenemos calculado el valor de la renta y antes, previamente, calculamos el valor de los 6.000 euros, significa que en el momento 0 el precio del coche es los 5.881, que corresponden con esos 6.000 euros, y los 10.708, que corresponden con la renta diferida que hemos calculado. Por tanto, el coche al contado valdrá 16.590,60 céntimos.